Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo tengo la certeza de que Dios hoy va a hablar a tu corazón. Así que prepara tu corazón, prepara tu espíritu, porque sin duda alguna Dios hoy te va a hablar. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema de esta mañana es vivitos y coleando. ¿Cuántos han escuchado ese término, vivitos y coleando? Sí. Ok, bueno. Ese es el tema de esta mañana, vivitos y coleando. Y dirán, ¿y el pastor qué? Porque ese tema, ¿verdad? No es tan formal, no es tan Cristo, no sé qué, no, sino es algo que más adelante ustedes lo van a poder entender. La palabra de Dios habla de que la primera iglesia o la iglesia primitiva, después que fue el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a compartir la palabra del Señor y a discipular. Recuerden que de 120 que están esperando la promesa, hubo un crecimiento sobrenatural y llegaron a ser 8,120 personas en cuestión de muy poco tiempo. Pero después de esa gran explosión y hubo discipulado a nivel general, empezaron a salir huyendo porque obviamente empezaron a matar a los primeros discípulos de Jesús y el evangelio se empezó a expandir por muchos lugares. Total de que hay algo bien importante que nosotros como cristianos tenemos que entender y saber qué es lo que como cristianos nosotros predicamos. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. 15, 3 y 4. Cuando tengan pueden decir amén. Y qué bueno que trajeron sus Biblias de papel. ¿Alguien más trajo Biblia de papel? ¿Me puedes alcanzar mi Biblia de papel, por favor? Está ahí en la maleta. Gracias, Rudy. 1 Corintios 15, 3 y 4. Gracias. Ok. Los que no trajeron Biblia de papel, pues saquen su celular, abran la aplicación Biblia. Pero si no son cristianos, pues pueden ver aquí. Pueden ver aquí en la pantalla 1 Corintios 15, 3. Amén. El próximo domingo los exhorto a que traigan su Biblia. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando acá? Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y eso fue lo que recibió Pablo. Miren lo que dice. Que Cristo murió por nuestros pecados. Repito, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que se estaba predicando y lo que se predica más de 2000 años después de que Cristo murió. Eso es lo que tenemos que entender, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, miren, la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y que tenemos que respetar. Pero a veces cuando uno empieza a entender el contexto, pongámoslo en este renglón de otras religiones, uno dice, bueno, pero está bien el hecho de que nació, está bien que murió, pero lo más importante de todo esto es que Él resucitó. Y cuando nosotros entendemos estos tres puntos, que primero murió por nuestros pecados, que Él pagó ese alto precio y que por consiguiente murió y fue sepultado, y dentro de esto Él resucitó, nosotros podemos dimensionar el plan de salvación. Imagínese usted va a comprar la estufa de sus sueños, aquella estufa que hace la comida por sí sola. ¿Dónde la venden? Ahí la voy a comprar, dice usted. Pero imagínese, usted va a comprar la estufa de sus sueños y usted tiene el dinero, fue a visitar a un montón de tiendas y encontró la que le gustaba y la que se ajustaba a su presupuesto. Y usted llega y le dice, mire, vengo a comprarlo. Y el vendedor dice, bueno, ya me rayé, tengo una venta hecha. Pero usted llega y paga ese alto precio de la estufa
o un carro, o una casa, lo que usted quiera, pero usted no se la lleva a su casa, sino la deja ahí en el mismo local. ¿Tiene alguna lógica? No. ¿Por qué? Porque usted se esforzó, trabajó, ahorró y fue a comprar esa estufa, ese carro, esa refri, lo que usted quiera, y pagó ese alto precio. Pero usted no se la agarró y se la llevó a su casa, sino la dejó ahí. Lo mismo hubiera pasado que Cristo hubiese pagado ese alto precio en la cruz del Calvario y que hubiese sido sepultado, pero no hubiese resucitado. La resurrección tiene algo muy, pero muy poderoso. Ahora, no me quiero enfocar a la resurrección como tal, sino quiero enfocarme al valor que tiene la resurrección en la iglesia primitiva, o sea, que tuvo y lo que ahora en nosotros tiene. A ver, hagamos memoria. La palabra de Dios habla de que la iglesia empezó a predicar ese evangelio. ¿Cuál evangelio? El de que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Eso era lo que predicaban. Eso fue lo que escuchó Pablo o Saulo en su momento. Y eso fue lo que Saulo empezó a predicar. Pero hubo algo trascendental. Y este hombre llamado Saulo era quien perseguía a esta, si quieren verlo así, iglesia, pero en ese entonces no había una iglesia. Hoy por hoy teológicamente se habla la primera iglesia, pero era un grupo de personas que seguían a un hombre que había muerto. Pero escuchen esto, la gran diferencia, como cualquier otro mártir o mesías que se hubiera levantado, él resucitó al tercer día. En los tiempos de Jesús, se me cayó un quetzal, tanto que dancé. Señor, gracias. La próxima un billete así. Entonces miren, en el tiempo de Jesús había un gran problema, porque había un gran conflicto con los judíos y los romanos. Si ustedes han visto las películas de Jesús, llegaban los de Sanedrín y siempre metían cizaña. Es que si haces esto, mira que Roma te va a ver. Y que si no haces, mira que Roma, o sea, siempre trataban la manera de crear una pugna. Y los romanos se tenían que cuidar de las malas lenguas de los líderes religiosos en Israel o en Jerusalén. Entonces, cuando por fin el Sanedrín pudo hacer que las leyes de Roma condenaran a un maestro llamado Jesús, ellos celebraron y dijeron: matamos a este revolucionario. Jesús era un revolucionario en su tiempo. No es lo que hoy pensamos nosotros como nuestro Salvador y Redentor. Él era un revolucionario en ese entonces. Entonces la ley viene, entre comillas, lo enjuicia con la ayuda de Roma y lo mandan a crucificar. Ellos dijeron: aquí ya la hicimos. Ya no hay otro Mesías. Porque recuerden que en el tiempo de Jesús estaban esperando al Mesías, pero a un libertador con espada, con guerra, con ejército. Entonces cuando se levantó Jesús dijeron: no, hay que acallarlo, y lo callaron y lo mandaron a crucificar, que era la peor muerte en ese entonces. No sé si usted sabía que el Gólgota estaba en la entrada del pueblo. Y eso servía para que la gente que anduviera en malos pasos vieran a los que estaban crucificados casi desnudos en la cruz, y servía como una advertencia para que nadie hiciera lo mismo. Entonces, en el tiempo de Jesús, Jesús murió, y total que dijeron: bueno, ya la hicimos, ya no hay ningún revolucionario. Y todos los discípulos y la gente que seguía a Jesús, ¿dónde estaba? Saber, desaparecidos. Solo un tal Simón, que Jesús le puso por sobrenombre Pedro, andaba ahí viendo con su celular, grabando, tomando fotos para las historias. Fue el único que vimos. Y un tal Juan que cuando crucificamos a Jesús estaba con la mamá de Jesús. ¿Y los demás?
Entonces, estos del Sanedrín dijeron, ya la hicimos. Pero había un rumor que Jesús había comentado, que él iba a resucitar al tercer día. Entonces dijeron, seamos precavidos. Pidámosle a los romanos que pongan una gran piedra, que era la tradición, en la tumba y un sello romano. El que quitara ese sello romano era automáticamente que lo mataban. Y cualquier persona que se acercaba a los soldados romanos automáticamente era asesinado. O sea que no era propicio que nadie robara el cuerpo de Cristo. Les cuento todo esto por lo siguiente. Cuando Jesús resucitó al tercer día, miren, eso fue un escándalo. Los soldados que estaban ahí fueron al Sanedrín, contaron la noticia. Ellos empezaron a ver qué había pasado, empezaron a ver con las autoridades quién se había llevado el cuerpo, empezaron a interrogar a medio mundo, como dirían por ahí, a Raimundo y a medio mundo, y nadie daba información del cuerpo. Fueron a ver a los cementerios. Quiero hacer un paréntesis y les quiero recomendar una película que se llama Resurrección. Está en cualquier plataforma, si no estoy mal. Miren, esa es una película muy buena. ¿Por qué? Porque es una historia que se trata de un soldado romano que está investigando dónde está el cuerpo del maestro. Muy buena, se la recomiendo. Entonces, regresando al tema, vienen y empiezan a investigar qué había pasado. Y total de que viene acá y el asunto era tan delicado porque también había un grupo del alto rango de los religiosos en ese entonces que se llamaban los saduceos. Y los saduceos eran los de más alto poder económico en la iglesia. Y total de que ellos no creían en la resurrección. O sea que tanto políticamente era muy complicado que alguien resucitara. Religiosamente era muy complicado que alguien resucitara. Y aparte de eso, que socialmente eso no podía ser. ¿Por qué? Porque las leyes religiosas y la ley política no querían que el resto de las personas supieran lo que había pasado. Entonces aparece a escena un hombre llamado Saulo, que después fue llamado Pablo. Entonces este hombre que también era fariseo, era muy religioso y pertenecía a una línea religiosa que se traduce como secta, que eran los celotes, que viene la palabra celo. Entonces él dijo, yo tengo que capturar a todos estos seguidores y acallarlos, silenciarlos. ¿Por qué? Porque no es posible que un hombre haya resucitado. No es posible que ese que le decían el Mesías, el maestro, haya resucitado. Entonces fue con las autoridades y pidió permiso para ir a buscar a estos seguidores de este hombre llamado Jesús. Él agarra esas cartas y se va camino a Damasco. Damasco era un lugar muy fuerte económicamente, era un pueblo muy grande. Entonces él dijo, según historias, voy a empezar a capturar a la gente en Damasco porque es una ciudad grande y hay muchos seguidores de este hombre. Y si empiezo por ahí, de seguro los demás pueblitos pequeños va a ser más fácil. Y él se encaminó con un grupo de personas camino a Damasco, ustedes ya saben la historia. Y en esto dice la palabra de Dios que él tiene un encuentro personal con Cristo. Él cae al suelo, dice la palabra, que vino un resplandor del cielo hacia abajo y escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, Señor, ¿quién eres? Pero ese Señor ya es con S mayúscula. Él ya podía entender que algo sobrenatural estaba pasando. Entonces viene y le dice, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, el Mesías, el que había muerto, pero ahora ha resucitado. Y eso fue lo que cambió la vida de Saulo. Al que él estaba persiguiendo, en teoría, que eran las personas, no eran las personas, hermanos,
sino era el mismo Mesías, el mismo Cristo. Y eso fue lo que vino a transformar completamente la vida de Saulo. Es como que si ustedes vienen, yo hace un rato yo les preguntaba, ¿qué harían ustedes si algún familiar resucitara y llegara a su casa y ustedes abren? ¡Ah! ¿Ustedes qué hacen? ¿Se desmayan? ¿Se mueren? ¿Qué escogen? Dios santo. Yo solo, si me aparece alguien, le digo, mira, hagamos una cosa. La Biblia no dice que estés acá. si no es prematuro que estés acá. Entonces, imagínense ver a alguien que en teoría estaba muerto y ahora está vivo. Y en este caso Saulo estaba persiguiendo a los que decían que había un hombre que había resucitado y él había visto en ese lugar al que él decía que estaba muerto, pero ahora estaba vivo. La resurrección de Cristo tiene algo pero tan poderoso que puede transformar las vidas. Y eso fue lo que pasó con Saulo. Al inicio nosotros leímos 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿Y qué fue lo que Pablo decía ahí? Lo que yo escuché, lo que yo recibí, ahora a ustedes se los estoy dando. ¿Y qué fue lo que él escuchó? Que Cristo pagó un alto precio por nuestros pecados. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó. Entonces, en base a eso, hay una gran bendición, y yo le llamo una bendición colateral dentro de la resurrección de Cristo. Hay una gran bendición cuando nosotros podemos dimensionar que el ser evangélico, cristiano, aleluya, pandereta, crazy, como ustedes quieran llamarse o como les llamen. Me recuerdo cuando yo estaba cuando recién recibí a Cristo en mi corazón, como a los 12 años, siempre había muchachos de mi edad que me decían, ahí va el aleluya, ahí va el pandereta. Y total de que, bueno, está bien, es parte del bullying, dirían ahora, que le hacían a uno, ¿verdad? Pero yo lo que voy es a esto. Miren, hermanos, el hecho que nosotros sigamos a Cristo, la gente nos pone socialmente el título de religión. Está bien, socialmente somos una religión. Pero dentro de esto, como la primera vez que llamaron cristianos a los cristianos fue en Antioquía, pero no fue porque pusieron un rótulo, yo ya se los he explicado, sino porque es cómo la gente se comportaba, cómo la gente caminaba, cómo la gente se relacionaba, y ahí había una transformación de la gente. Entonces, voy con lo siguiente. En Efesios capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Y esto es la bendición colateral que les comento. Que por medio de la resurrección, dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Repito de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Entonces acá dice que nosotros antes estábamos muertos. No estábamos muertos físicamente, sino estábamos muertos espiritualmente. Y mira lo que dice el versículo 5 de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está esa famosa esa palabra que dice, por gracia sois salvos. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que nosotros estábamos apartados completamente del amor y de la gracia del Señor. Mira, hermano, la palabra de Dios dice que hay bebés espirituales y que hay maduros espirituales. Pero muchas veces nosotros actuamos como bebés espirituales. Podemos tener 5, 10, 20, 30, 50 años de ser cristianos, hermanos, pero tenemos hasta barba espiritual, hermanos, y nos comportamos puros bebés espirituales. Queremos adaptar la Biblia a nuestra forma
cuando nosotros tenemos que ya entender que somos maduros espiritualmente y tenemos que obedecer al Señor. A un bebé espiritual se le puede aceptar que haga ciertas cosas. En otra prédica vamos a hablar más profundo de esto. Pero a alguien ya maduro espiritualmente, hermanos, no es aquel que le tiene que decirle, mire, hermano, vamos a la iglesia, hombre. Mire que va a haber refa. No, usted como ya una persona madura espiritualmente, usted tiene que ser el primero de estar acá antes que el pastor y los del grupo de alabanza y anfitriones. ¿Por qué? Porque usted sabe que por Cristo, que por la muerte de Cristo usted es salvo. Porque usted sabe en su madurez espiritual que por esa muerte y porque Él fue sepultado, Él resucitó y que por eso ahora usted es salvo o es salva. Y que cuando usted muera, usted se va a ir con el Señor. O cuando Él venga en su segunda venida, usted se va a ir. Pero usted, hermano, como persona madura espiritualmente, usted tiene que estar ahí convencido y convencida a quién sigue y a quién ama. Fíjense que normalmente se habla de que los hijos de pastores tienen que tener cierta regla y cierta conducta, porque ¿cómo le dicen? Como por default, como es hijo de pastor, ni modo, ¿verdad? Tiene que... Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que hasta en las mejores familias pasa esto. De que cuando alguien no tiene un encuentro personal con Cristo, no hay una transformación. ¿Acaso que alguien es doctor y su hijo que no ha estudiado nada, acaso que también es doctor? No, ¿verdad? Hermano Víctor sabe construir una casa de arriba hacia abajo, pero sus hijos cuando estaban pequeños o sus hijas, ellas no podían construir una casa igual que usted. Es cuando viene el entendimiento y el mismo Espíritu nos da a entender que tenemos que amar a Dios y buscarlo. Y voy terminando con esto. En Efesios dice que Él nos dio vida. Nos dice que nosotros estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú realmente estás viviendo una vida agradable a Dios? ¿O solamente estás viviendo una religión? El tema es vivitos y coleando, hablando espiritualmente. ¿Sabes qué significa vivitos y coleando? Significa una persona que es sana, una persona que es libre de todo mal, una persona que es vigorosa y una persona que es fuerte. Eso significa cuando alguien le dice, ¿cómo estás? Vivito y coleando. Una persona sana, fuerte. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Vivito y coleando? ¿O más o menos? Mira lo que dice Efesios 4, versículo 25 al 20 en adelante. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Mira lo que dice acá. ¿Cómo tenemos que tener nosotros nuestra nueva vida? Esa vida en la cual nosotros ya resucitamos. Versículo 26. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pregunta, hermano, con todo respeto, ¿alguien se ha encabronado, hermano? Yo varias veces. Pero no hay que pecar. Mi hermano, si se le sale el apellido, sálgase de su casa, vaya a contar nada que a 10, vaya a contar a 100, y ya cuando se le haya bajado el mosh, ya regresa y habla. ¿Cuántos de los que estamos acá nos hemos, como diríamos en el buen chapín, nos hemos bombeado algo, hermanos? Así entre nos.
Yo sí, hermanos. Yo no sé si ustedes, pero yo sí. Me he bombeado un par de fotocopias donde trabajaba. Me he bombeado un par de folders. Había unos bien bonitos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que le decía, es que es para la iglesia. Pero nosotros que ya hemos resucitado, tenemos que cambiar, hermanos. Porque el hombre viejo murió y nació un nuevo hombre en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra. Es que se escucha chileno, hombre. Hermanos, ¿saben qué hacen muchos muchachos? En vez de decir la mala palabra, dicen, ¿y qué pumas? Pero uno ya sabe a qué se está refiriendo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice la palabra del Señor, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quien te escucha. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Wow, aquí viene algo más fuerte todavía. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Wow. Miren, lo voy a repetir de nuevo. Y así como usted agarra las bendiciones de Dios, agarre cada palabra que usted se identifique y dice, Señor, yo tengo que cambiar. Mira lo que dice. Quítese de vosotros toda. ¿Saben qué? Voy a leer Nueva Traducción Lenguaje Actual. ¿Dónde está mi celular? Ya. Hermano, dijimos que no tenemos que robar. ¿Alguien tiene Nueva Traducción Lenguaje Actual? Aquí está, gracias. Eso, qué pilas. Muy bien, miren, pues dice: dejen de estar tristes y enojados. Hermanos, si alguien te dejó, ya no estés triste, hombre. Es mejor estar solo. Y usted sabe qué más dice el versículo. Dice: no dejen de estar tristes ni enojados. No griten ni insulten a los demás. Hermano, si tú manejas y eres bravo para manejar, es mejor que dejes el carro y que te vayas en bus. Que se enoje el chofer del bus, pero tú ya no te enojes. ¿Cómo así, hermano? Ahí sí ya les tocó. Pero mira lo que dice ahí: no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. El siguiente, por favor. Por lo contrario, ese es el antónimo, y dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Pero esto, ¿quiénes pueden hacer esto, hermanos? Los que han resucitado. Los que antes estaban metidos y sumergidos en el pecado. Pero los que resucitamos en Cristo Jesús, la bendición colateral que les decía, esa bendición nos da la fuerza. Regresemos al anterior ítem, por favor, o Maris, que es casi lo mismo.
Dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás y dejen de hacer el mal. Hermano, yo quiero retarte en esta mañana. Es alegre venir a danzar, a cantar, a regocijarnos en el Señor. Pero si nosotros vencemos esto, vamos a dar evidencia que Cristo vive en nosotros. Vamos a dar evidencia que no somos religiosos, sino seguimos a aquel que resucitó al tercer día. Aquel Mesías, que eso significa Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y si nosotros entendemos esto, lo que nosotros leímos hace un momento, nosotros vamos a poder entender y seguir adelante. Y vamos a poder tratar bien a las demás personas. Y vamos a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, sí, Señor Jesús. Señor, te doy gracias porque ese plan de salvación resumido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dentro de ese plan de salvación era necesario que naciera de una mujer virgen, que creciera y que empezara su ministerio. Era necesario que hiciera evidente que el reino de los cielos se había acercado a esta tierra. Pero aún así era más necesario que fuera crucificado, que fuera sepultado. Pero ahí es donde está la victoria, cuando resucitó al tercer día. Y como dice la palabra, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque ahora ya no hay muerte para los que creen en Cristo Jesús. Ya no hay muerte para los que han resucitado en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación para los que hemos resucitado en Cristo Jesús. Si tú has resucitado en Cristo Jesús, yo te pido que levantes tu mano y que le digas, Señor, gracias, gracias por ese inmenso amor. Eso, díselo con tus propias palabras. Dile gracias, gracias, Señor, porque aún nosotros, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Oh sí, Señor Jesús. Hermano, si tú crees que no estás tan vivito y coleando espiritualmente, creo que este es un buen momento para que le digas, Señor, perdóname. Ayúdame a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Vivir para ti y dar testimonio que tú vives y reinas. No cabe duda que la palabra de hoy llegó a tu corazón. Atesórala, pero aparte de atesorarla, ponla en práctica. A la vez, quiero invitarte a que no te conformes solo con esta transmisión. Quiero invitarte a que vengas a nuestra iglesia y que seas parte de esta gran familia. Ahora, si no puedes, en este caso, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal y que puedas ver todas nuestras prédicas. Y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales y si puedes, pues compártelas con tus amigos. Si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio y apoyarnos económicamente, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia, para que tú nos puedas apoyar económicamente y que nosotros podamos llevar el Evangelio de Cristo a las naciones. Que Dios te bendiga
Y recuerda, vivamos para Cristo.